Porque lo que no puede haber es un país reconciliado, una patria unida mientras haya prisión y persecución política. Y sigue la espera sobre la posibilidad de que el presidente Chávez otorgue una amnistía para los exiliados y considerados presos políticos. La oposición también asegura que desde Cuba el mandatario puede decidirlo. Y la esperanza de los familiares de los llamados presos políticos en Venezuela se centra en el Ejecutivo Nacional. Aspiran a una amnistía. La gestión está a cargo del diputado opositor Edgar Zambrano, quien asegura que el presidente Hugo Chávez aún podría tomar una decisión desde La Habana, donde sabe se recupera de la cuarta intervención quirúrgica contra el cáncer que padece. Eso es María Hernández con el informe. Familiares de presos y exiliados políticos están a la espera de una amnistía que consideran sería su mejor regalo en esta época, pero esa espera se alarga de forma inesperada. Situación de salud que padece el señor presidente de la República ha retrasado de alguna manera el éxito o la concreción de esta iniciativa. La Iglesia se sumó al llamado a otorgar una amnistía. Lograr efectivamente que mucha gente que está sufriendo, especialmente quienes necesiten medidas humanitarias por razones de enfermedad, puedan recibir medidas de gracia. El vicepresidente Nicolás Maduro y la Procuradora General de la República, Cilia Flores, son los funcionarios designados por el gobierno para estas negociaciones. Flores hizo una aclaratoria. Que tenemos que ratificar que aquí en Venezuela no existen presos políticos. Aquí en Venezuela hemos visto unas listas y cuando los evaluamos vemos que son personas que en ningún momento están siendo procesadas o han sido condenadas por una actividad política, por estar desempeñándose como políticos, sino que personas que están siendo juzgadas, que fueron condenadas por delitos comunes. Premisa con la que coincide la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando una persona está sometida al Poder Judicial en un Estado de derecho, en ningún momento puede considerarse preso político, porque nosotros en el Poder Judicial no aceptamos ningún tipo de injerencia política. La oposición rechaza esta postura. En Venezuela hay en este momento al menos 15 presos políticos y hay más de 3.000 ciudadanos venezolanos en el exilio por razones políticas. Nosotros esperamos que efectivamente este proceso surta su fruto a lo inmediato. Porque lo que no puede haber es un país reconciliado, una patria unida mientras haya prisión y persecución política. Delsa Solórzano asegura que una amnistía sería solo el primer paso. La dirigente opositora afirma que esperan también el cese de la persecución política. En cuanto a los medios de comunicación, piden la anulación de los procedimientos administrativos contra Globovisión y el regreso al aire de Radio Caracas Televisión, televisora de línea crítica al gobierno que cesó sus transmisiones tras no serle renovada la concesión en mayo de 2007. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Para hablar más sobre este tema, vamos a dar la bienvenida a Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Fundepro, por sus siglas, vía Skype desde Caracas. Jacqueline, bienvenida, gracias. Aló, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jacqueline. La primera pregunta, después de escuchar las declaraciones de la Procuradora General de la República, Cilia Flores, no existen presos políticos. ¿Qué esperanzas les deja una declaración así, viniendo, claro, de Cilia Flores como Procuradora General de la República y como parte de este proceso de negociaciones? Bueno, ya nosotros venimos acostumbrados a ese tipo de declaraciones por parte de las personas del gobierno. Indudablemente que ningún gobierno va a aceptar tener presos políticos, y más cuando nos llamamos que tenemos un carácter democrático y que tenemos un Estado de Derecho. Simplemente nosotros hemos luchado precisamente porque sabemos que todos los presos que hemos tenido hasta el momento han sido precisamente imputados por delitos de tipo común y no precisamente por delitos políticos, porque ha sido un adoctrinamiento que ha tenido el gobierno, que ha tenido el Ministerio Público en este sentido, y precisamente pues jamás van a reconocer eso. Nosotros decimos que no porque ellos nieguen este hecho no existe en Venezuela. Esto es casi que muy común en Latinoamérica, que creemos que por no decir las cosas por su nombre pues dejan de existir, ¿no? Sin embargo, Jacqueline, el hecho de que, vamos a suponer, en este escenario, que se llegara a alguna negociación en la que se le diera la libertad o se enviara a su casa a algunos de los que ustedes consideran presos políticos, ¿esto no sería un revés también para el gobierno? Es decir, ¿estarían aceptando que efectivamente
hay presos políticos. ¿No crees tú que es completamente contradictorio si dan este paso? Ya lo han hecho en otras oportunidades. Ya en los 13 años que llevamos con este gobierno, pues indudablemente hemos tenido 172 presos políticos, de los cuales nada más quedan 14 tras rejas, pero tenemos también 50 bajo proceso. Muchos han salido precisamente por negociaciones con el gobierno, que si bien es cierto, no reconoce la existencia de presos políticos, hace ese tipo de negociaciones con la oposición, con la presión que hacen los estudiantes, con la presión que han hecho jóvenes estudiantes haciendo huelga, y con lo que ha sido mucho más allá la presión internacional cuando se trata de presos políticos. Indudablemente la Iglesia también ha desempeñado un buen papel en el caso de las medidas humanitarias que se ha realizado, cuando incluso el año pasado salieron 4 por razones humanitarias porque tenían cáncer, y siempre bajo el presupuesto, como dice el presidente, que son políticos presos y no presos políticos. Nosotros incluso hemos señalado que son presos privados ilegítimamente de su libertad, han sido injustamente condenados muchos de ellos, y que precisamente el gobierno ha tenido pues mucho interés en las resultas de estos juicios. Han podido salir, pues muchos, nada más quedan 14, y además se le dio como que un abanico de posibilidades para poder salir, no solamente a través de lo que es la amnistía, que sería mucho más amplia, porque sería también ayudar a que los exiliados regresen al país, pero nosotros señalábamos que bien el presidente puede dar indultos, pueden los tribunales dar las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, e igualmente podrían revisarse en razón de que muchos también de ellos tienen juicios por más de 2 años y que llevan privados de libertad y que no tienen una sentencia definitiva. La idea era que se hiciera una revisión de todos estos casos en vista del llamado que hizo el mismo presidente de la República a considerar pues los llamados beneficios procesales. Ya platicábamos la vez pasada, Jacqueline, del tema de los exiliados, cuando nos hiciste favor de acompañarnos en conclusiones, y yo te preguntaba, hay una lista que ya la misma Cilia Flores también hace referencia, que cuando lo revisan no son presos políticos, y veníamos a un punto de confusión en ese momento, cuando yo te preguntaba, ¿quién está considerado como un exiliado político? Y ponía el nombre de Aponte Aponte, y yo le preguntaba, desde su perspectiva, ¿él es un exiliado político o es un prófugo de la justicia venezolana? Bueno, para nosotros como familiares de presos políticos y precisamente acusadores en muchos de los casos, especialmente de Aponte Aponte, que fue uno pues el que tomó el mayor número de sentencias condenatorias en el Tribunal Supremo de Justicia, fue precisamente Aponte Aponte. Es decir, para nosotros más bien es un prófugo de la justicia más que un exiliado político. Ellos primero de alguna manera tratan de limpiar su nombre haciendo señalamientos de que es el gobierno el responsable, cuando ellos incluso fueron cómplices de esta situación. Sí, muchos de los casos indudablemente tienen que ser revisados, muchos incluso han sido políticos que han tenido que caer en el exilio, porque en muchos de los casos, como en estos 172 que nosotros defendemos, han sido casos amañados, han sido casos donde la justicia precisamente no es la que ha estado en primer orden, ¿no? Sino que han sido imputaciones mal hechas. Claro, esto desde su punto de vista, y habría que comprobarlo en un proceso judicial, en un proceso legal. Ahora, ¿están completamente conscientes de que los tiempos pues no son los mismos que se tenían planeados debido a la enfermedad del presidente Hugo Chávez? ¿Ustedes consideran prudente estar ejerciendo esta presión en un momento en el que el presidente se encuentra enfermo? No sabemos completamente toda la información, pero grave es porque lleva muchos días ya fuera de Venezuela, porque sabemos que pues ha estado delicado en cuanto a una infección que se reportó oficialmente por parte del ministro de Comunicaciones en los pulmones, que ya se recuperó, pero vaya, sabemos que hay un estado de salud que no es el mejor, por ponerlo de alguna forma en términos generales. ¿Consideran prudente ustedes estar presionando para que se tome una decisión aún estando él en La Habana? Bueno, lamentablemente sí, se han visto congeladas precisamente por lo que sigue el estado de salud del presidente, pero precisamente el presidente comisionó antes de irse y en lo que fue más o menos el mes de noviembre, comisionó al vicepresidente Maduro y a la Procuradora Nacional, a la doctora Cilia Flores, en torno a estos hechos. Si queda de parte de ellos cumplir con las instrucciones del presidente o esperarlo, y nosotros pues entonces tendríamos que esperar necesariamente hasta el 10 de enero, fecha en que él debería de estar aquí en el país para su nueva juramentación.
Pero como nosotros decimos desde acá, bueno, si bien es cierto que se esperaba que fuera en Navidad, porque es una época sensible, una época pues donde los gestos humanitarios están de parte del gobierno, pero indudablemente que podemos esperar hasta el mes de enero, mientras no se queden así, como quien dice, paralizadas, sino que sea una breve congelamiento por debido pues a lo que es el estado de salud. Nosotros podemos esperar tranquilamente. De todas maneras, la ley de amnistía la tiene que sancionar indudablemente es la Asamblea Nacional. De parte del presidente de la República solo quedaba los indultos presidenciales y lo que es la revisión de las causas por parte de los tribunales de justicia. Pues habrá que esperar y ver qué marcan los nuevos tiempos, porque hay muchos otros escenarios políticos que pudieran presentarse precisamente en enero, y creo que sería muy difícil de darle cabida a esto, a la amnistía o a los indultos en posibles escenarios, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, hay que estar al pendiente y vamos a darle el seguimiento con ustedes. Jacqueline, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en Panorama Mundial. No, gracias a ustedes y bueno, por supuesto que seguiremos en pie de lucha con lo que son las libertades de los presos políticos y es la idea, no importa que no se transcurra este año, era la esperanza de los familiares de los presos, pero la idea es que no cesen estas conversaciones. Estaremos al pendiente. Jacqueline Sandoval de la Fundación para el Debido Proceso desde Caracas. Muchas gracias.